Quiero que abra su Biblia en el capítulo número 6 del libro de Mateo, comenzando en el verso número 7 al 15, o el capítulo 6 del libro de Mateo, el verso número 6 al 15. Quiero que me sigan con su vista, si ya lo tienen. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Se pueden sentar en esta noche. El tema que nos va a ocupar en esta noche es Padre Nuestro. Y como ya dije, a manera de introducción, para mí es una bendición, un privilegio, ¿verdad?, el que usted esté aquí. Y en esta noche estaremos analizando esta oración modelo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero entre paréntesis quiero decir algo. Hace 24 años, un 12 de diciembre, yo me encontraba en la ciudad de Monterrey, México, y estaba en un lugar donde había muchos trabajadores, habían como unos 5,000 trabajadores estaban trabajando ahí en ese lugar, en la construcción. Y en ese día de 12 de diciembre, en México se acostumbra a celebrar, ¿verdad?, a la Virgen de Guadalupe. Y toda la gente que estaba ahí se fueron a celebrar. Y yo me quedé solo ahí. Y me rogaban que yo fuera. Pero en ese tiempo yo no iba a la iglesia, no conocía la palabra de Dios. Simple y sencillamente conocía un poco de la palabra de Dios, que mi padre me enseñó que no debíamos adorar ídolos. Solamente eso me sabía. Pero en esa tarde del 12 de diciembre me sucedió algo bien terrible, de que yo me quedé dormido. Y cuando estaba dormido, algo me comenzó a apretar mi pecho. Algo se me subió encima, como dicen. Algunos dicen que se les sube la muerte, otros dicen que es un ataque del diablo. Pero algo me pasó esa noche y yo tuve esa lucha, una lucha espiritual, y algo que no me soltaba, que yo quería mover mis manos y no lo podía mover. Las tenía atadas, pegadas a mi pecho, estaba acostado y estaba como era una lucha que yo tenía. Estaba entre dormido, entre inconsciente, pero yo
sabía lo que estaba pasando y sabía lo que yo estaba enfrentando. Y yo me quería salir. Y en esa lucha que pasó, no sé, quizás 5 minutos, quizás 10 minutos, pero fue un tiempo largo. Entonces yo me acordé que un día mi madre me dijo: hijo, si algún día te encuentras en alguna dificultad, si algún día tú te encuentras en problemas, en una lucha, y me dijo mi madre, recita el Padre Nuestro. E inconscientemente en mi espíritu, en esa lucha que yo tenía, comencé a pensar en mi mente, en mi inconsciencia, comencé a pensar y comencé a recitar: Padre Nuestro que estás en los cielos. Y milagrosamente aquello me soltó, me dejó, pero fue una lucha bien horrible y bien terrible. Pero lo que le quiero decir, que el Padre Nuestro funcionó. Y aún yo no era cristiano. Funcionó eso, me soltó. Y nunca más he tenido alguna lucha así, ¿verdad? Pero en esta noche, Jesús dice que siempre solía orar a su Padre. Dice que despedía a la multitud y se iba a orar. Amanecía y se iba a orar. Pero hay una manera efectiva de orar, porque los discípulos lo pudieron notar. Porque nosotros oramos y no pasa nada. Pero tú oras y suceden cosas. Tiene que haber algo, algún secreto por el cual tus oraciones son efectivas. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho y obra eficazmente, pero habla de un hombre justo, ¿verdad? Entonces aquí, en esta oración modelo, hay 6 peticiones, 3 con relación al Padre y las otras 3 con las necesidades humanas. Entonces le dijeron sus discípulos a nuestro maestro: enséñanos a orar. Y él dejó un modelo de oración. Este modelo de oración no lo inventó Jesús. Este modelo de oración ya se conocía en el primer siglo. Y este modelo de oración lo escribió un maestro muy reconocido en el primer siglo llamado Hillel. Y Hillel fue el maestro de Gamaliel. Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. En el primer siglo habían 2 maestros muy reconocidos. Pero esta oración cualquiera la conocía hace 2000 años. Que este modelo de oración no se conocía en el primer siglo, pero no fue inspiración de Jesús. Pero él dijo que este modelo de oración está correcto. Por eso en esta noche vamos a sacar estas 6 peticiones que hay aquí. En primer lugar, dice la palabra de Dios, dice el verso número 9, dice: vosotros pues oraréis así. Y dice, punto número 1, la primera petición: Padre nuestro que estás en los cielos. Habla de plural, que el Padre llena todos los cielos y que está en todos los cielos. Habla de plural, ¿verdad? Entonces dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, aquí hay un secreto. Dice Padre nuestro. Aquí hay un sentido de pertenencia. Porque nadie le puede decir Padre si no te ha engendrado. Yo no le puedo decir a alguien Padre. Yo no le puedo decir a alguien Papito si él no me ha engendrado o no tengo una relación íntima con aquella persona. Solo aquellos, Padre nuestro, solo aquellos que han sido engendrados por el Padre,
a través de la operación del Espíritu Santo, pueden llamar por Padre a nuestro Creador. Solo aquellos que han sido engendrados por el Padre a través de la operación del Espíritu Santo pueden llamar por Padre a nuestro Creador. En Juan capítulo 1, 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que creen en Él, que creen en los principios de la palabra de Dios, que creen en sus mandamientos, que tienen fe de que esta escritura Él ha inspirado y Él ha dejado, solamente aquellos tienen la facultad de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sufrido un cambio radical en sus vidas, pueden ser llamados hijos, ¿verdad? Yo no le puedo decir, yo respeto a mi hermano Carlos, quizá lo admire, quizá lo aprecie, y lo aprecio porque es un buen hombre, es un buen hermano, pero no le puedo decir padre. Yo tengo a mi padre terrenal, ¿verdad? Usted tiene su padre terrenal. Pero si usted es engendrado por Dios, usted puede tener la certeza, la fe de acercarse a Él, de doblarle sus rodillas y decirle: Padre mío, que es tuyo. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Ahí hay un sentido de pertenencia. En Romanos capítulo 8, el verso 15 al 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pues no habéis recibido otra vez el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Cuántos han recibido el espíritu de adopción? Por el cual clamamos: Abba, Padre. Dentro de usted, dentro de mí, hay algo que se llama Espíritu Santo. Hay algo que se llama Espíritu Santo. Y ese ser que está dentro de su corazón, dentro de usted, le ayuda a clamar al Padre diciéndole: Abba, Padre, papito mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ve? Nosotros hemos sido adoptados para ser sus hijos. Y podemos decir: Padre nuestro. Esto es bonito. Esto es maravilloso. Podemos decir: Padre nuestro. Punto número 2. La petición número 2. Venga tu reino. El verso número 10 de Mateo capítulo 6, el versículo 10 dice: venga tu reino. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Venga tu reino. ¿Qué idea tiene eso de que venga tu reino? Tiene mucho que ver. Tiene que ver con gobierno. Tiene que ver con principios. Tiene que ver con mandamientos. El Señor Jesús, nuestro Redentor, vino a traer un reino espiritual, un gobierno espiritual, una manera de vivir. Aquellos verdaderos y genuinos hijos de Dios pueden orar al Padre para que establezca su gobierno en sus corazones. Cuando uno le dice a Dios: venga tu reino, lo que le estamos diciendo al Padre: yo quiero ser gobernado por usted. Yo quiero ser controlado por usted.
Yo quiero vivir por usted y para usted. Pero a veces no queremos ser gobernados por el Padre. A veces queremos gobernarnos a nosotros mismos y vivir una anarquía. Cuando nos gobernamos a nosotros mismos, estamos en una anarquía espiritual. Pero cuando somos gobernados por Dios, entonces le estamos diciendo a Dios: venga tu reino, que establezca su gobierno, su dominio en nuestras vidas y en nuestras familias. Marcos capítulo 1, 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Esto era el principio del ministerio de nuestro maestro. Vino hablando del reino de Dios. Vino hablando las buenas noticias, pero vino hablando el reino de Dios. ¿Sabe qué es el reino de Dios? Traía principios, traía mandamientos, traía conceptos altos. Traía, no solamente el evangelio no es para halagarnos solamente. El evangelio de Dios es para instruirnos. Por eso dice que Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se había acercado el reino de Dios, el gobierno de Dios? Porque Él era el representante de ese reino. Y si hay reino, hay un rey. Ese rey es nuestro maestro Jesús. Y si hay un rey, hay una constitución. Esa constitución es la palabra de Dios. Y si hay una constitución, hay leyes. Y si hay leyes, hay beneficios. Y si hay leyes, hay también responsabilidades en el reino de Dios. Por eso en la palabra de Dios, en el evangelio, hay responsabilidades como creyentes, como hijos de Dios, pero hay también beneficios, hay también bendiciones. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Esto es lo que vino a hablar nuestro maestro. Entonces, que venga tu reino. Entonces lo que pasa es que nosotros oramos, pero no queremos reino. Es que nosotros oramos, pero no queremos leyes. Nosotros oramos, pero no queremos responsabilidades. Solo queremos los beneficios del evangelio. Pero el evangelio conlleva responsabilidades. Entonces Jesús dijo: ustedes oran, pero no quieren ser hijos, quieren ser hijastros. Entonces la cosa no funciona así. Tenemos que nacer de nuevo, ser verdaderos hijos de Dios y ser engendrados por Él para que esto funcione. Por eso en algunas vidas van a pasar muchos años en la iglesia y como que el evangelio no les entra, como que el evangelio no les funciona. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han nacido de nuevo. Porque sus vidas no están siendo transformados cada día, aleluya, como por el poder del Señor. Porque el evangelio es cambio, el evangelio es transformación, el evangelio es avance. Alabado sea el nombre de Dios. Si yo hubiera visto que el evangelio no cambia, me quedo o me salgo. Pero el evangelio para mi vida ha sido avance, ha sido prosperidad, ha sido mejoría. El evangelio me ha mejorado internamente. Por eso sigo predicando la palabra de Dios. Porque el evangelio, la palabra de Dios funciona. En Romanos capítulo 14, el verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida, ni es bebida, sino que es justicia. ¿Y quién es el que aplica o administra la justicia? El juez. El juez es el que administra la justicia. Dice: te hallo culpable, te sentencio por tantos años, te hallo inocente, puedes irte con tu familia. El evangelio, el reino de Dios, dice que es justicia primeramente.
Entonces, cuando nosotros venimos del mundo sin Dios, sin esperanza, en nuestros pecados, en nuestros delitos, lo primero que encontramos, hallamos misericordia, pero también encontramos justicia. Por eso nos comienzan a hablar de justicia. Venimos todos quizá golpeados, manchados, llenos de tanta cosa, pero la justicia de Dios nos endereza. Nos endereza. Entonces dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 6, 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nosotros buscamos a un pastor. Eso está correcto. Nosotros buscamos una iglesia. Nosotros buscamos una religión. Nosotros buscamos una denominación. Pero no buscamos el reino de Dios. Porque el reino de Dios no tiene nombre. Porque el reino de Dios no es una organización. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios, aleluya, allí hay leyes, hay principios, hay conceptos elevados que le pertenecen a nuestro Dios. Aleluya. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso cuando nosotros llegamos al evangelio y venimos chuecos, lo primero que se nos va a aplicar es la justicia. Es la justicia. Dice, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La comida, la bebida, la casa, todo lo que nos falte, os serán añadidas. Pero ¿a quién se le van a añadir esas cosas? El que busca el reino de Dios. No el que busca estar bien. El que busca la justicia, el reino de Dios, se le van a ir añadiendo esas cosas. Diga conmigo, me falta mucha añadidura. Debo buscar el reino de Dios. Número 3, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad es el deseo del Padre. Y el deseo de nuestro Padre en el cielo es perfecta. No es imperfecta. Tampoco es permisiva. Tiene una sola voluntad. Y esa voluntad es perfecta en el cielo. Porque cuando Él ordena hacer algo, se hace. No importando si nosotros los seres humanos o sus hijos nos gusta o no nos gusta. Cuando Él manda a hacer algo, se hace. Pero la voluntad humana es débil, es frágil. Y hay una oposición constante entre la voluntad humana y la divina. Y esa es la lucha que tenemos cada uno de nosotros para buscar su reino. Dice, número 3, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En la tierra existe otra voluntad, la cual es la voluntad suya, la voluntad humana, la voluntad mía, que no permite que la voluntad divina se cumpla. Y es una lucha interna y constante. En Lucas capítulo 22, el verso 40 al 42, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a aquel lugar, hablando de Jesús, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había una voluntad divina, la del Padre, y había otra voluntad, la de Jesús, la humana. Y eso es lo que pasa, que hay una voluntad que es perfecta y es divina, pero hay otra voluntad que es humana, que es sentimental. Pobrecito,
sale esa frase y está constantemente en oposición a la divina. Porque queremos buscar a Dios, queremos agradar a Dios, pero hay esa voluntad que se impone para que no sirvamos a Dios, para que no busquemos su rostro. Y esa es una lucha que cada uno de nosotros tenemos, que yo la tengo y el que me oye también la tiene. Porque si no, si entenderíamos esto, correríamos todos a buscar el reino de Dios. Y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, pasa de mí esta copa. Esa copa no era fácil, era difícil, pero no se haga mi voluntad. Las tres peticiones con relación a nosotros, el número 1 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay una necesidad diaria del pan divino para nuestras vidas. Debemos pedirlo en oración. Hay una necesidad diaria en nuestra vida. Así como necesitamos del alimento, las tortillas, las pupusas, los tamales, la pizza, lo que sea, los tacos. Pero hay una necesidad de la palabra de Dios. Yo oigo palabra, cada día yo escucho a predicadores, escucho a maestros, porque hay una necesidad en mi alma de oír palabra de Dios. Y si no, oiga la repetición de esta predicación. A mí me edifica. Yo le digo a mi esposa, me gusta ese predicador. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En Juan capítulo 6, el verso 48 al 51, dice así: yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él es el pan. Él es el pan de vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Esto nos enseña que cada día necesitamos de Él, que necesitamos venir a Él. ¿No es cierto que hay días que son muy buenos y que a usted y a mí nos va de maravilla y hasta quizá da una vueltecita de cristiano? Gloria a Dios. Pero no es verdad que hay días que quisiéramos que ese día se termine, que ya pronto se acabe. Y yo digo en esta noche, en esos días debemos venir a Él. Debemos venir a Él. En su trabajo hay tensión, en la calle hay tensión, por todos lados hay tensión. Pero una cosa yo he aprendido a través de estos años: si usted va con tensión y va rumbo a su casa, párese a algún lado y ore a Dios, pero no llegue con esa tensión a su casa. No llegue con esa tensión a su casa, porque va a maltratar, porque va a hacer cosas indebidas. Llore, ore, cante alabanza en algún lugar antes que llegue a su casa. Y eso he aprendido. Y si es necesario poner una alabanza que lo ministre, ore antes de llegar a casa, porque no es bueno que lleve los problemas y el estrés para su casa. Por eso necesitamos cada día venir a Dios. Los problemas del trabajo son del trabajo. Los problemas de la casa son de la casa. Tenemos que aprender a poner paredes, a cada cosa en su lugar. Pero debemos orar. Cada día debemos venir. A Israel se le dio un mandamiento de recoger el maná, una porción por día.
Y solamente un día podían recoger 2 porciones, que era el día viernes, porque el día sábado no podía salir a recoger maná y no había. Eso nos enseña que cada día debemos venir a Dios, pensar en Él y venir a Él. Número 2, perdona nuestras transgresiones, porque también perdonamos a los que nos deben. En Mateo capítulo 18, quiero que me ayude a buscar con su Biblia. Mateo capítulo, el verso 18. Me gusta mucho este pasaje. Dice así la palabra de Dios, el verso 15, 18:15 de Mateo, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, habla de su hermano, habla de su hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Venga, mi hermanito, me ofendió lo que usted dijo. Solitos, dice, solitos. Es imposible que un hermano no ofenda al otro hermano, ya sea de palabra, ya sea de alguna acción. Es imposible. Algún día usted me va a fallar o yo le voy a fallar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Véngase, mi hermano, vamos a tomarnos un chocolate por ahí. Lo que usted dijo, esto me ofendió, me dolió, ¿verdad? Estando tú y él solitos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No te oyó a ti, y la segunda fase es: toma a otros 2 hermanos y hablen con él. Luego dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Pero a veces comenzamos al revés. Decimos primero a la iglesia y de último al hermano. Eso es al revés. Por eso en la oración modelo enseña cómo es que debemos orar. ¿Y cómo vamos a orar, hermanos, si yo he ofendido a alguien? Si yo le he hecho mal a alguien, ¿cómo me va a oír Dios? ¿Cómo nos va a escuchar nuestro Padre Celestial? Cuando usted ha robado, ha mentido, ha golpeado, ¿cómo nos va a escuchar nuestro Padre Celestial? Si lo primero que nos está diciendo en esta oración modelo: si tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. En otras palabras, está diciendo: si has hecho algo malo, primero ve, reconcíliate con la persona, luego ven, dobla tus rodillas y yo te voy a escuchar. Por eso dice a los casados, dice la palabra de Dios, que nuestras oraciones no tengan estorbo allá arriba. ¿Y cuál es el estorbo? Cuando uno pelea con la esposa, cuando uno maltrata a la esposa. ¿Cómo esa oración el Padre lo va a escuchar? Eso no lo va a escuchar. Por eso en esta noche nos está enseñando Papá Dios. Y dígale conmigo: enséñanos, Padre. Continuamos. Dice: si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y eso diario. Y yo hice la cuenta y da 490 veces al día. Si 490 veces al día peca mi hermano contra mí, yo tengo el deber y la responsabilidad de perdonarle, porque es salud para mí. Entonces dice, lo que está diciendo, permanentemente debemos aprender a perdonar, por más grave que sea el asunto. Entonces dice, el perdonar es saludable y otorga liberación interna. ¿Cómo vamos a orar, hermanos, estando atados internamente? El resistir perdonar es crear una situación de enfermedad. Oiga lo que dice, me encanta esto. El resistir perdonar es crear una situación de enfermedad, de resentimiento, de mala mirada, de mantener una actitud defensiva. Le digo algo, hay 2 maneras en que la gente se defiende. Una es que pone un cerco, que actúa la gente defensivamente, pero externo. Y esa gente que actúa así, que tiene una actitud agresiva, es porque hay algo dentro de sí misma. Y la gente que se queda callada y no habla, esa también es una defensa, pero es una defensa que sale de lo interno. Entonces, como esa persona no quiere que lo hieran más, pone una defensa y no habla y no dice nada. Pero la otra defensa es que usted le dice algo y enseguida responde, y con agresividad. Ese es un mecanismo de defensa interna y externa. Por eso dice, el resistir perdonar es crear una situación de enfermedad, pero es vivir atado sin libertad de poder servir a Dios y sin su perdón. No vivamos así, porque el no perdonar crea enfermedades. El no perdonar crea una situación que en cualquier rato puede reventar, puede explotar, y con el ser más querido, con el ser más amado. Por eso uno tiene que estar libre. Por eso si alguien nos hace daño, perdonemos. Y si nosotros hacemos daño también, estemos conscientes. Debemos vivir libres para el Señor, para poder adorarle, cantarle, servirle, predicarle. Porque el estar atado, el Señor no nos llamó a estar atado, nos llamó a una libertad. Que vivamos en una libertad sincera. Número 3, no permitas que caigamos en tentación. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y alguien puede decir, el diablo me lleva en el cuello. No, mi hermano. El apóstol Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él no es el que tienta. Nuestro Dios, no nos induce a hacer lo malo, ni nos incita a hacer lo malo. En Santiago 1:13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cada uno de nosotros somos tentados, somos seducidos, somos atraídos. Y la pregunta en esta noche es: ¿cómo puedo hacer yo para ser tentado menos? Aplicar la palabra de Dios. Porque nuestro Maestro Jesucristo venció la tentación con la palabra de Dios y dijo: escrito está. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo a Él adorarás, solo a Él servirás. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios y con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en esta hora. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.